Ahora sí me clavo acá para molestar. ¿Se terminó ya, no? Sí. Ale, ¿yo hago este o lo hacías vos? No sabía si era de alguien. Voy a pagar allá. Yo también, disculpame. Pero bueno, saca, boludo. Obvio, aparte. Madre, Amigo, vos sos mi equipo, vos me tenés que defender, boludo. Este es más tarado que pone del lado del árbitro. Del lado del fútbol, jugaste el partido, amigo. Me dejó morir, pensé que llegaba, boludo. Tirásela a Maxi. Hay que estar atento, ¿viste? Te vienen bombas de todos lados, ¿viste? No te juro que me pegan a mí, que tengo menos súper que la resto utilizo. Chiquito. Chiquito. ¿Cuándo máquina? Sí, atrás la UCI. Oli, misma, Oli. Perdón. Ahí, ahí. Esperá, déjame la pregunta. Si vamos a la mayoría, sí, si no te llevo hasta ¿Qué pan, chicos, niños? Sos un hijo de puta. Guárdate recién. ¿Dónde todo Gaby? 39, Gaby. 39 te di recién. 36. Perdón, chao, hasta luego. Nos vemos. Buena semana. Chao. Nos vemos, que andes muy bien. Chau. Muy buena semana, igualmente. Vale. Ah, qué pelotudo lo crucé. Chau, avanza. Descansá que lo merece después de lo de hoy. Vos, Me dio Azul. mucha gracia ese. Falta de tirar. Sí, por aproximadamente ahora. Igualmente. Buena semana, pa. Chau, viejo. Igualmente. Felices por vos. La otra también. Qué bidón de domingo. Chicos, cuídense, buena semana. Buena esa, Oli, Oli, el Auti, buena ese pilotazo. Para 108 Muy bueno cuando te saludan, son respetuosos. Te iba a decir, el que se la pegó al final yo Ah, ni idea. no
se abrió. Un pesito. En verdad no fue ni contra el Un palo. clavo. Ah, no fue contra el palo. Nah, Vení. Menos mal. No, sí era contra el palo ahí. nah, ahí sí. Hacen showcito de más a veces. Yo decía, si se la pegó contra el palo y no se abrió, es... No, sí, es un golazo. Sí, sí, sí. Ah, Partido igual ganado. no se abrió el de allá, ¿no? No. Ah, no tenía nada. Tuvo buena semana, ¿eh? Sí, amigo, nos vemos el martes, Jorgito. Dale, no pasa nada, dale, vamos. Tranqui, dale. Acercate más, ¿viste? Date. Igual. Ahora agarro un frío de allá porque se también de poco. ¿Y Jorge? ¿Todo tranqui? Al final metimos 2 pepas ayer, ¿eh? Sí. Bien. Acá, si no tenemos que ganar. Hay que ganar de visitante. Sí, verdad. Hay que ganar, boludo. No importa cómo. ¿Sacas técnico o no? Para mí sí. Sí. Sí, bueno. No sé, del otro lado está difícil que lo saquen. No. Se pierde. A nosotros sí. A mí sí. O si no lo saca, hace quilombo. Tipo. Ahí está como va con esto.
¿Ya termina esto o cuánto queda? Arrancó recién. ¿Qué te pasa? ¿Qué te vas? ¿Viste? Con respeto siempre. No, qué paja, no, así a las 4 de la mañana. Sí, joya. Se van a ir pasado mañana. ¿Qué hora es igual? Son las 10:30. Bueno. ¡Dale, acción del pase! ¡Juan! ¡Juan! ¿Quieres el agua? Hay uno solo. ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¿Cuánto es mi tiempo? ¡Solo, gana algo! Santi, que vuelva, que va uno. Quedaste vos, Toro, de nuevo. Arriba. ¡Ey! Otra. Arriba. ¡Dale que la aguanto, venga! Sí, tranquilo, ya están. Sergio, dale. Bien, muchachos. ¡Maxi! ¡Vamos! Van 6 al córner, no vuelve ninguno. Vamos, eran 5 igual ya ahí abajo. Tranqui, pasá. ¿En serio? Pasá. ¿Te la voz? Voy acá al costado, juega al medio. ¡Vamos, volvé de 4! Estoy con zoología y con química biológica, que bioquímica. Sí. ¿Cómo te trata aquí? Tengo parcial el sábado que viene. Orgánico, Ino ya hice, Orga también. Sí, está re bien. Orga me dio paja, creo que le va a cerrar. ¡Tírame! La materia fue cerrada por Maxi. Pero fue jueves creo que es otra. Deberíamos el parcial la semana que viene. ¿Qué tal? Nada, bien, o sea, tengo todo más o menos al día. Hay un profesor que es un no es, o sea, es un tipazo, es muy mal profesor. Mejor. Ok. Mejor. No conviene. Todo, no terminás entendiendo. Guardar todo y dejar estas dos pelotas. Y el avión y así. Pandra, ¿verdad? Había uno. Guarda otra más. Sí, dos.
fresca, amigo. Que hablan, que tiran, no están aliados a ningún partido. Va 2 minutos y no tiramos un chiste en contra de alguna minoría. ¿Sí? Todo lo que están hablando, toda la clase y lo que... ¡Seguilo, dale! ¡Sí, Juan! ¡Hasta la línea, dale! Claro, cuando la gente se entera que Sí, literal. No, me encanta que venía con rabia, me encanta. Hace una me vuelve repregunta como para... Entonces eso de tal forma. Yo cuando volví a hacer en el verano no vine acá porque había Deja mal, me parece. Ah, esto es Alfoma. ¡Tiro, toro! Vamos a mojar la pelota, se Después hay otras cosas como realmente Esos a mí me dan cosas, ¿no? Sí, porque decís como que no te quiero. Ahí está, bueno, gol. Sí, o sea, yo bueno, me coraje cuando goles. No voy a poner claro. Sé que no lo sabe, no lo sé de mala leche. Hay un profesor de una materia. Ahí sale la jugada, sale, dale, dale. Va. Ahí limpió él. para no darle a todo. Una violeta ahí, por ejemplo, con 2 violetas le dabas a Soli y Soli jugaba con violeta. Igual. Salimos. Vaya para adelante. Ya venía contestando todo. No voy a contestar para no ser chota. Juana.
Entonces fue nuestra porque la toca él. No, no la saco. Atrás. Es tipo la última esperanza. Tercera, ¿viste? Sí. Para siempre eso. Siempre decía, no, chicos, fuimos que llegar tarde, que yo igual que justo salgo de una materia a otra y como a los 5 minutos de ir de un lado a otro. Ya fíjense de no llegar tarde, qué sé yo. Pues tenés vale. Tarde, pero preparado. Sí, para nada. ¿Cuándo tenés tiempo? ¡Martín! Evidentemente, vos de frente tenés que hacer el foco y después acá. Eso es muy boludo, hermano. El otro día yo había estado de hacer una conversación. No me involucren con esta locura. Es la típica, un día estudiando conmigo. Ya te digo, ni para. Sí. Estudiando biología posta no tenés tiempo a un momento, no puedes hacer un blog todo el día entero y aparte que te vaya bien. Bueno, viste, los famosos influencers. Sí, no. Levantas una piedra y digo. Sí. Yo usaba con hospitales bastante popular. Sí. Justo no mi casa. ¡Paso el río! ¡Rápido! ¡Facu! ¡Abrí! ¡Facu! ¡Atrás! ¡Míralo! ¡Qué buena! Perdón. Tranqui. Espérame, Oli, si quieres jugar. De vuelta, Oli, tranquilo. ¡Solo! Pablo. Facu. ¡Gatoro! Una. Nunca hay una recibida. Hay recibida. ¿Ves una recibida sola? Nunca recibí con tu lado. No sé bien por qué. O sea, sé que no nos recibimos mucho, pero no sé exactamente el por qué. Tipo, si las. Porque me parece que recién. Buena, querido. ¿Cómo salieron? Ni te la reclamé por la segunda. Pero que tú, ¿sabes?
Jorge, un gesto, dale. Ve otro, dale. No, se me operé, boludo. ¿Todavía tenés que venir así? Pero me puse 3 ganchos en el hueso, boludo. Tengo para rato. O sea, mañana voy a kinesiólogo a ver si tengo 1 o 2 semanas más. ¿Mañana feriado? ¿De qué me arrepentí? Mañana es feriado. No, feriado. Ya fue feriado. Para mí sí. Jueves, viernes, santo. Ah, claro, somos católicos nosotros. Yo no me voy a recibir ni con mis amigos, no sé qué pasa. Ahí va. No, creo que lo único que quizás Juan. ¿4 partidos? ¿Hiciste? Sí, es que yo hoy estaba hablando con Marce, ¿viste? No te lo vi. Le pregunté si el caído era mío. No, pero porque acá arranca a las 8, no sé qué, yo digo, pero creo que agarró el caído. ¿Cuánto filmaste? Esa es la pregunta. Firme 4, Está bien. ok. O sea, y medio, porque estuve 5 horas. Ah, perdón, ok. Pero lo que no entendía de Marce es que me decía, no, tenés que vos firmar los 5, algo así. Y viste, Marce, si puedes te cagas. No, me está dando de más, boludo. Oh, pobre Marce, boludo. Ahí. Lo bardeando todo. ¡Vamos, arquero! Ojo, igual le puse los repuntos. Sí, ya se está enojando más. Marce. Sí, estoy bien, Marce. Y sí, porque si no, boludo, te pasan por arriba. Viste que a mí es raro que me digan cosas. Me dicen los Juanel ayer, uno me dijo porque no me conocía. Yo lo voy a echar el torneo bien. Y tengo que sancionar a uno que lo junto a Marce. El viernes. Sí, uno de Bellaqueo, el viernes. Ah, yo creo. Y le dijo, mirá el partido, ¿qué mierda estás haciendo? Y Marce dice, ¿qué te pasa? Y dice, es así como un boludo mirando el partido, no hace sí. nada. Listo. Te dan una fechita. Pretenden que seas Dios afuera. Gracias, más. Y aparte, de última, a que me pague la hora de árbitro. Claro. Yo le iba a decir eso a uno del turco. ¿Sí? ¿Me pagan como línea a mí? Igual, yo sí mandé un mensaje al grupo. Hay que mandarle igual para ir a cagarle de nuevo a muchos equipos. Porque a veces nos enojamos y los equipos no saben. Sí, no, piensan que el vedor, el tema que hay que ver. Algunos que Igual sí, un montón de veces le dicen que reglamento no pueden intervenir, boludo, dale, ¿cuántas veces el tenés que decir? reglamento dice que el vedor no puede cuenta que nunca, a menos que veas una piña de atrás a la nuca. Ah, No le ve el árbitro. hay que buscar que es el reglamento. Hacer el examen de residencia y después ahí te asignan. No, igual hay que reviar la labor del deudor. Hay veces que lo sabe y son los pelotudos, como el de saqueo, ya piqué 30 veces, hace 4 o 5 No años. pueden meter, tenés que esperar que el árbitro Porque no hay nada que se pregunte. estaba quejando por una falta que dice que Tomadillo no se la saca. Le dio 2 minutos el primer tiempo. Eso le digo, no, Eso es sacarlo por cuenta eso del le árbitro. dije, ¿qué se después? Claro, cualquier cosa. Yo nací ahí. ¿Sí? Tengo una historia clínica, igual. Para mí sí era para Minecraft. No me Ponele que estaba el Chepo bien y te pregunta, Creo que, listo. no sé si hice la residencia Solo ahí. puede interferir si viene te pregunta o si el vedor ve una jugada de roja a espaldas es de roja, no es que si viste una faldita. Una jugada de roja a espaldas de la roja. Bueno, pero ahí va a pasar lo mismo. Va a venir el árbitro y va a preguntar qué Listo. Clínica, pero hace investigación. Y aprovecha, una amiga le dijo, Ah, pero le pasó ahora. Cuando se metió, se dio un coso sin Igual tele, todos ya se no- meten al principio y después decís para qué me gané el día. Eso hasta que te pasa. Que si no, ¿para qué me gané el día? No, también no me acuerdo que era vedor. Partido re picante, estaba con Lalo, boludo. no, de pedo. No, mentira, espera ido. Te pedate, no, él, le pregunto a él, y me preguntó a mí, y dije, No, eso tampoco tiene mucha pasión. Yo le digo, yo en un momento quería hacer medicina. No tengo mucha paciencia con la gente. Yo le digo, cuando vos le decís que hagan algo y no lo hacen, ¿qué le respondes? igual es verdad que se quejaron un montón, No sé si hubo goles cuando... ¿de qué, perdón? que se quejaron un montón, todos los partidos, boludo. Ah, es porque tengo que ir yo. ¿Qué te iba a decir? No sé si hubo goles cuando... No. Mati, acá, boludo.
perdí. Tengo un conocido que está ahí. Digo, che, ¿qué onda? Recién que Igual. se me hizo pelear a piña en una rueda. Pará, pues. Permiso, ¿eh? ¿Qué pasa? No puede estar quieto. No entré. Sí. Ahí, aún. Dale, decía, no puede estar quieto. ¿Mm? No puede estar quieto, te pido. No le dejaron entrar, está así. Nadie estaba calentando. Sac. Qué recamino, ¿eh? Sí. Los dibujitos animados cuando corren en el lugar. Cuando los dibujitos animados. Era muy Por eso divertido. se lo comentaría nada que ver. El otro día vi que decía, se estrena una nueva temporada de Phineas y Ferb. ¡Vamos! Sí, lo sacaron y obviamente. Mentira, ¿posta? No, es que no sacaron, lo habían dejado, cuando yo era chica, habían dejado hacer, En stand-by. claro, episodios, tipo, seguían pasándolos, pero dejaban de hacer Sí, episodios. sí, sí. Como los padrinos mágicos que reciclaban los episodios. No, sí, había, ya cuando apareció el bebé y todo lo La recagaron ahí mal, ¿eh? No lo vi nunca más. Un hijo te caga la vida. Le cambió las Por Juana traducciones. Madero, ¿por qué un hijo te caga todos tus planes? Ejemplifico. Pero cambió en la traducción y todo, o sea, las voces, malísimo. Sí. Una falopeada. No, yo creo que también era muy buena. ¿Viste Kid vs. Kat? Sí, el gato contra el peluca, boludo. El gato. Ay, la puta madre. Que Era una basura el gato, boludo. ¿Cómo era? Kid. Ay, no Con me D, acuerdo. creo. Burton Berger, creo que era. Ah, el ni me apellido. acuerdo. Yo aparte me da mucha gracia, porque con mi viejo nos seguimos acordando los diálogos. Ya el nivel enfermo. Sí. El otro día que me estaba... Ah, Brandy, el señor Bigote. Ah, no. Ya eso es un clásico. Sí. Hey Arnold. Oh, sí, yo también lo- Cabeza de balón. Ah, no me confundí, pensé que era había una nena que tenía el pelo azul y un dragoncito, pero no me acuerdo cómo se llama. Nah, ese... Nada que ver, me sale las pistas de Blue, nada que ver. Ay, las pistas de Blue. Blues Clues era un clásico. ¿Qué Blue Clues? Yo lo Las veía, pistas. parece que nada, viví 5 años en Estados Unidos, entonces lo veía allá. Ay, sorry. No, por laburo de mi vieja. Genial. Tipo de bióloga. 3 años. Sí, la habían becado en una universidad allá, para hacer un posgrado. Para un doctorado, perdón. Aguante las pistas. Aparte veías ese sillón y ya te emocionaba. Sí. Me habían regalado el anotador con el Pero viene crayón. jugando. No. El mejor regalo y más económico. El original. Aparte, ya cuando viste como medio que se metían esos efectos raros, como que no sabías si era... Sí, era bastante lisérgico el asunto. ¿Cuál más? Bob Esponja, ese. Re turbio después si te pones a pensar en Bob Esponja. ¿Viste el fondo de bikini? El atolón de bikini, ¿sabes lo que era? No quiero saber, te juro no quiero No, ¿Qué era? Buenísimo. No creo que me caiga el infantil. Un lugar donde los americanos probaban bombas atómicas. Estaba inspirado en eso. Si te fijas, los edificios de Bob Esponja son todos cachos de bombas atómicas. Ay, Ah, vi algo creo, sí. Pero me parece que lo vi en un video, ¿viste? no, yo pensé que iba a meter algo tipo así turbio de... No, pensé que En era... realidad tal tenía una relación secreta. Bueno, yo diría... Vino después, pero Kick Butowski también. Sí. Clásico. Igual vino Sí. después, ¿no? ¿Eh? Vino bastante después Sí, que los... estaba- ¿cómo se llamaba? No, yo veía los dibujitos hasta los 12 años. Hasta los 20. ¿Cómo se Ah. llamaba el pibito? El gordito. Oh, no, ya sé, con el rubio. Estaba, oye, era Kik y... no sé, Brad o Brad, algo así, era Sí, el sí, hermano. sí, sí, sí. Pero el Brad. otro era... No Sale era- Buford, pero tampoco, ese No, era el no. defensor. No era Brandon, no. Algo así, era algo así.
Igual para mí el mejor de ahí es el falopero de la Sí, estación de sí, servicio. sí. Que tomaba ese, ¿cómo se llama? Que tenía el puestito de chimichanga. Sí, sí. No, ese es el uno. Ay, te juro, me iba a querer ir a dormir y me voy a acordar justo ahí del nombre del desgraciado. ¿Cómo se llama? Ay, el rubísimo. Anoche me voy a acordar, voy a decir, bueno, mañana me acuerdo y mañana me voy a volver a olvidar. Mensaje a las 3 de la mañana, ¿viste? Sí, por el grupo. Hay el grupo de la todo U. pelota. Chicos, si alguien... si El alguien- nombre directamente. Sí, de la nada. En mayúscula para que Completamente. quede recalcado. Completamente drogada. Mandó una foto del pibe. Claro. Igual siento que alguien en el staff de esa, tipo, de esa aura tiene. O sea, si la aura no sé si la vibe. A Synergy. De chakras. Mercury retrogrado. No, ahora me dejaste pensando, no sé cómo era el nombre. Una amiga me dijo, Mercurio retrógrado. Dijo, Mercurio retardado. Mira que yo no entiendo nada de eso, pero te juro me gusta. Volé. Tranquilo, Juan, tranquilo. Encima me suena. Gunter, ahí está. va. Qué grande Gunter. Ese estaba el hermano que era un infernal puto. No puede ser que nos saquemos una vez, dale. Un pibe que era muy falopa. Cat Dog. Sí, pero ella era medio turbio. Sí, se la revisaron. Ya me da miedo. Yo una vez lo agarré a las 3 de la Ah, mañana. ya sé Ese, cuál. tipo, lo quería exterminar y dejar al borde de la frenada. Sí. Porque se querían cortar, ¿viste? Para separarse. Sí, Buenísimo. ¿Cómo se llama el otro? Coraje, perro guardia. Perdón, me estoy confundiendo con ese. Ese. No, ese sí era un poco más turbio. Era turbio, pero era una locura El de ese. la tabla, ¿te acordás que te tenían esos efectos 3D y de la nada decías, Sí. me tengo que ir a dormir ahora? Sí, ya está, muchachos. Creo que llegó el momento de. Me daba cuenta que mal. cómo mal viajar siendo menor de edad. ¿Cómo era el otro? Ah, y algo nada que ver. Pero el otro día justo tengo una amiga que tiene la hermana que es más chica. Sí. ¿Qué más bueno? Le ponemos los backyardigans, qué sé yo. Yo me los acordaba. Tipo, me los acordaba de memoria. ¿Estás jodiendo? Te juro. Yo decía, claro, y ahora viene tal cosa. A la nena le chupaba un huevo los Claro. dibujitos. Yo estaba chocha. Y no sabía. Ahí hay una historia media turbia, me parece. Sí. Creo que en todos Mi los viejo dibujitos. me drogaba y me ponían a verlo. Pablito me parece que. Nada, qué grande Pablo. No, era buenísimo. Aparte los diálogos eran geniales. ¿Cuáles son? El pingüinito, Ah, no sé ni qué mierda era. No, es icónico. Sí, estaba. Sasha o Taya, el hipopótamo. Tyrón. Quiero decir Tyrón, el guerrero occidental. Eso es Jake Long. Sí, claro, ese era buenísimo. ¡Santi! Tyrón era un alce. Excelente. Después estaba. Ese es el del Bradster. ¿Cuál? Que hay una escena que se hizo muy famosa hace poco. Ay, puede ser. Que nada, hay una mina vendiendo besos en un puesto de besos. Qué horror. Y nada, era un monstruo. ¿Qué sé yo? Mira, por ahí estaba. Yuniqua, que era el. No sé qué era. Taya el hipopótamo. Tyrón el alce. Pablo el pingüinito. El otro no sé qué era. Un perro. Como los perros como dibujitos tenía igual siempre se hacían medio falopa. Sí, por eso no sé si es un una mierda. Pero también era. Aparte de veces que aparece en TikTok, que se hacen virales, creo que Soy de esa generación. Sí. Náufragos. Son náufragos. Para que viejo de esto. Soy hija única, entonces. Claro, tipo, todo mi tiempo me lo dedicaba a mí. Claro. Y veíamos dibujitos juntos siempre. No, y hay veces que estamos tipo, tranquilos y escucho tipo la intro de alguna película y digo, voy a poner la canción tal en YouTube. Escucha, sí,
Sí, siempre escucha La Princesa y el Sapo, Phineas y Ferb. Está tipo, todo muy tranquilo y ves que conecta el parlante y se arranca a reír. No de vuelta. Sí, basta, papá, me voy a reír porque te quiero. Ya. Por ese momento te mira, ¿viste? Sí, Te está sí, mirando yo. fijo, cagándose de risa. O sea, bueno, y ahora va otro. Ese tipo iba, qué sé yo, estaba en el viejo por irse a dormir y yo de niña, tipo, es como, bueno, ¿qué hacen? Estoy aburrida. Y se ponía, bueno, vení, vamos a ver videos de Phineas y Ferb. ¿Cómo es el de? Tipo, no es una fiesta, es una reunión privada. Siempre. No es una fiesta. Yo no quiero decir nada, pero... Te dije un pelado de mierda, ¿verdad? Ay, Dios. Nunca. Nunca pude. Digo, che, ¿vieron? ¿Viste Dragon Ball? No, después 100% de lucha tampoco. No. Ben 10 nunca vi. Cualquier odio. Me llegaba con el cable. Yo igual siempre fui cosas que me creo, no sé, Disney. Muy poco, creo que Cartoon ni veía. Y Nick solo veía los, no sé si por si me lo imponía mi viejo, yo lo decidía, los sábados a la, no, los sábados a la mañana, horario por ejemplo como escolar, pero obviamente no iba al colegio, estaba Dora. Entonces tipo, me levantaba los sábados temprano religiosamente para ver Dora. Dora, Tipo lo único de Nick que creo que rescaté. claro. Y después estaba, si ya lo agarrabas muy tarde, era Nick Hawkeye. Era tipo la Dora versión asiática. Dora china. Sí, literal. Que tenía amiguitos, animalitos. Dora la salvaje. Dora la comida. Claro, Dora la covidísima. Acá, Dora la sopa de sapo. sí, sí, sí. Sopa de Acá murciélago. Dora se incursiona en el lugar donde probablemente se generen 3 enfermedades terminales por día. Dora se va a poner un barbijo, porque tiene una contaminación ambiental. Un barbijo cae en 95. Qué horror. Sanitizante de manos Sí, también. sí, sí. ¿Qué va a usar Dora para no morirse? 5 barbijos. Dora visita Chernobyl, decías. Hay una que decían Dora comunista, porque había uno que había salido que decían comparte, comparte, comparte. A un chabón que era tipo re, no compartía nada, decían los comunistas versus Milei. Qué hijo de puta. Ay, vivo por y para el humor negro. Justo, qué sé yo, Drake y Josh y todo eso. Sí, Pero eso- ponele todos esos cositos, todos esos programas, no veía, solo veía tipo Disney. Yo me criaba hacer Disney. Había unos re falopas de eso. Hay uno que se llama El Show de Amanda, con todo lo mismo de Drake y Josh. Sí, era tipo cuando tenían ya que arreglar. Consumí todo, casi todo. Ya después cuando ya era más grande, los dibujos son una verga, ya. Clip de una vaca exclusiva. Ay, sí, el de no binario. El que lo cagaban a tiro y después aparecía el otro que lo cagaban a tiro. Como que una vaca inclusive. Menos mal que te sentó re. Parece uno de Billy diciéndole, entonces sos un maricón, le decía. Qué carajo los viejitos, bro. Hay veces que aparece. Que veías tipo cosas fuera que te pone Shrek cuando la ves ahí más de grande y decís, qué lindo tu humor. Yo lo vi hace poco, Shrek, justamente por eso, dije, tipo, estábamos con mi No hermano. podía pasar todo tan desapercibido. Estábamos con mi hermano tomando unas birras, que íbamos por la 10ª birra. Sí, sí, cada sí. uno. Y digo, che, mirá, está Shrek en Netflix, listo. Ay, para aprovechar. Qué bueno Shrek. Dios mío. Ay, el tío Grampa, si lo ves re loco, playa. ¿Sabes que ese no lo veía? Ese fue lo más nuevo.
me parece. ¿Cuál era? O sea, me suena de nombre, pero... No sé, se le alargaba el cuello, la nariz, de la nada estaba bien. Ah, me suena. Había una pizza, tipo de una porción de pizza que caminaba. Hay O sea, otro que sí, o sea, muy de vez en cuando le escuchaba el mundo de Gumball. Ah, sí. Era muy falopa, pero era... Sí, ese también sí era muy falopa, bueno, falopa. tipo, Gumball, sí, sí. de lo más nuevo era bueno. Ya en un momento... No, Clarence también era muy bueno. ¿Cuál? Clarence, Sí. gordito. Sí. Gordito, está dando la cámara ese. Pero no está... Esto es un torneo de fútbol que no, espero que no sean tan negritos. ¿Es lo más parecido que hay que hizo considero para adultos? Ricky Morty. Maneja el mismo humor. Pensé que era el mismo, de repente vi que Jorge, ¿cuáles son los nombres de estos equipos? Martelli. No vale la pena, vale la pena. Yo le amo. no Gracias. veo series porque cada vez que veo una serie siento que debería estar... Es el único que hay igual. Ah, bien pasa de uno. Ah, es verdad. Tienes razón. También se traga una serie en un video. Yo en pandemia me puse al tiro con las series y dije no veo más. Y de hecho no me Vi muy poco porque también todavía no sé qué garra la tenía que hacer, pero estuve a 1000. ¿Con qué estabas en el primer año? No, colegio. No, con el colegio. Colegio todavía. Estaba recontra 1000. Bien, un colegio, digo, fui toda la vida en un colegio muy de lujo. Y aparte tenía buen promedio. Uno en Vicente López. Digo, pero tenía viste lo de los exámenes. Sí, No respiramos un dedo. Sí, igual te Por digo. lo menos te mantiene entretenido. Sí, nos tocaron una base fuerte de ciencia, de economía, música, teatro. Pero no nos fuimos a dormir. Nos fuimos de los pocos colegios que no tuvimos la pandemia. Después se la habían venido. No, tengo a mi primo, estaba ahí, ya creo que era segundo año de carrera, o tercero, no me acuerdo, sí, estaba en derecho. Hice las materias así combinadas. Aprovechaba, mucha gente arrancó a hacer más materias por eso. Sí, no, bueno, que todo el mundo se adelantó en la carrera. Yo no, yo me atrasé. No, nosotros, tipo, yo no estaba, pero nos mostraron que todo lo que era laboratorio era un quilombo porque tenías que terminar de entenderlo medio con algunos videos. Sí. No, igual digo, ahora me arregla, digo, quizás cómo hubiera sido en pandemia. Igual con la cantidad de paro que tenemos, son muchas materias que hacemos Te virtuales. iba a decir, sí. Esa parte fea de biología, de exactas en general. Sí, sí, la verdad es que o sea, somos los que mejor estamos por ahí económicamente, pero la realidad es que hay paro por todo. Hay paro de Sí, porque sí. confiterías y por las dudas. Paro. No, igual hay algo que está muy ¡Dale, sacalo! ¡Ahí, dale, por favor! Hay materia de 6 alumnos, está medio que no te tomo parciales, pero tenés que ir. Claro. Pero hay algunas materias que digo, no están ¿Qué onda ponerle? ¿Cuántos son por cursada? hay materias que ya se nos cruzan con otras carreras, pero No, me creo imagino que la que- física, sí, eso yo no lo cursaba. No me acuerdo con qué, algo con matemática. con ahora estamos haciendo química biológica y creo que somos 120 anotados. Pero química biológica, no sé, química biológica para biólogos o para químicos. ¡Juan! Fisiología me parece que también mete un poco de palio, tipo de gente de palio. Ah, tremendo. Sí, no, siempre todas nuestras materias siempre terminan con alguna incorporación. Sí. O sea, más que nada nuestra materia que le incorporan a la gente. Claro, sí, sí. Después hay otra que era, hay materias mismo con el paleontología como no tiene materias, o sea, sí tiene algunas materias propias, pero medio que va siendo tipo de
Va recauchutando de otra carrera. Literal, es que poner una de las materias introductorias que tenemos nosotros, Sí. ellos solo hacían hasta el primer parcial. Y después ya tipo era, ya la materia estaba aprobada. ¿Cómo achica el equipo de Bianchi?